Gracias, Señor. Amén. Amén. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, y versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en esta atmósfera de fe. Esta noche tenemos aquí, yo no sé cuánto ya lo han notado, pero hay una atmósfera maravillosa hoy aquí en el avivamiento. Así que bienaventurados ustedes y nosotros que vinimos hoy a esta reunión. Aleluya. El viernes pasado hablamos de no ignorar los dones, por eso los estamos enseñando. Y lo segundo, procurar los dones. Di conmigo, no ignorarlos. Y dos, procurarlos. Y esta noche, avivar los dones del Espíritu. Aleluya. Yo creo que Él va a responder al hambre espiritual que nosotros tengamos. En el primer siglo de la era cristiana, el hambre era total. La gente corría a los pies de Jesús, se convertía, se bautizaban y estaban expuestos a perder su vida si era necesario por la causa de Jesús. A través de los años la iglesia ha tenido altibajos y es por eso que se dan avivamientos. Cuando la iglesia empieza a sentir que falta algo, que la esencia, la gloria, la unción no está presente, que se ha vuelto o académica o religiosa, es cuando se dan esos despertares, esos avivamientos. Hace 100 años, a principios del siglo XX, la iglesia del Señor estaba experimentando esa sequedad y una angustia desesperante por encontrar al poder de Dios, la razón por qué Dios se movía en el primer siglo de esa forma y por qué no se estaba moviendo. Y un predicador, Charles Parham, le puso a sus estudiantes la tarea de estudiar cuál era el secreto, la señal del bautismo del Espíritu. Había una necesidad de una doble experiencia. Así que los estudiantes se pusieron a estudiar y concluyeron en el bautismo del Espíritu y la señal de hablar en otras lenguas. Y eso se extendió y se convirtió en el movimiento pentecostal, que es el grupo más grande de la cristiandad después del catolicismo. Es el movimiento pentecostal y carismático, todos con hambre desesperante de Dios. Abrazaron esta unción y el Espíritu de Dios visitaba las congregaciones y las misiones se avivaron. Y no hay un lugar sobre la tierra donde no haya un movimiento o un grupo de carismático o pentecostal. Pero mi preocupación es la segunda generación, que es lo que está pasando hoy aquí en el avivamiento. Estamos en este fuego, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos?
si ellos tendrán la misma hambre que tú tienes. Porque aquí se desató un avivamiento, porque el hambre espiritual que teníamos Pati y yo, desesperados, que devorábamos esta Biblia hasta el día de hoy, pero la devorábamos, y los libros de gloria, de unción, de milagros, y queríamos saber más y más. Y se desató este avivamiento, pero me preocupa que nos aquietemos y dejemos morir lo que el Espíritu está haciendo. Por eso la palabra hoy es: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Solo quería recordarles que habíamos hablado de la palabra profética, porque algunos se escudan en el amor para no entrar en la búsqueda de los dones. Porque como Corintios 13 dice que sin amor de nada sirven, pero se les olvida que el libro sigue. Y en el capítulo 14 dice: seguid el amor, procurad los dones, y sobre todo que profeticéis. O sea, si él dice que procuremos los dones, no nos quedemos escondidos en el amor. El amor debe estar por encima, pero tenemos que procurar los dones, y sobre todo que profeticemos. Y ya les dije, la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Hablamos de las lenguas como un don para nuestra edificación personal, como guerras, como arma de guerra espiritual. La interpretación de lenguas para saber que ese mensaje que hablamos en lenguas es un mensaje celestial, es un mensaje del Espíritu. Y podemos, dice, el que ora en lenguas, pida en oración poder interpretarla. Pida en oración y Dios se lo va a dar, y vas a saber lo que el Espíritu está diciendo, porque está hablando misterios. Y hoy quiero hablar de los dones de poder y de los dones de revelación. Y los dones de poder, el primero de ellos es sanidad. Este ministerio es un ministerio de sanidad, y nació en el año 93, cuando el Espíritu Santo nos visitó. Estábamos como lo dije ahora, con hambre. Y Patty estaba leyendo un libro de Kathryn Kuhlman. La historia es larga, cómo consiguió ese libro, pero ella estaba leyendo un libro de Kathryn Kuhlman acerca de los milagros. Creo que, no sé si era el libro Yo Creo en Milagros o uno de ellos. Y entonces estábamos con una pareja de líderes, y Patty contando cómo había el milagro que había leído, cómo sucedió. Y mi corazón comenzó a arder, y había tal unción en mi corazón que yo quería botarme al suelo y postrado adorar a Dios. Pero no me sentía en confianza, no estaba en mi casa, así que les pedí que si me prestaban el baño. Nadie sabía, dijo, pero el pastor se fue para el baño. Pero no salía del baño, ya estaban preocupados porque estará enfermo el pastor, o qué le pasó, por qué no sale. Y estaba ya quebrantado hasta que tuve que salir, y claro, con los ojos hinchados, llorando. Y me preguntaron qué pasó, y les dije, el Señor nos dijo, nos estaba hablando, y le habló a Patty, creo, es que estoy un poco tratando de recordar lo que pasó hace 30 años, de hacer el primer servicio de milagros, que fuéramos al mejor auditorio de la ciudad, que lo contratáramos. Sobrenaturalmente vino la provisión y contratamos el centro de convenciones. Y los 70 que estábamos, que éramos 70 la iglesia, estábamos motivados, todos trabajando, invitando, y se hizo el servicio. 2,000 personas vinieron, y ahí empezó el Espíritu Santo a sanar las personas. Hoy podemos decir que no solamente estaba operando el don de sanidad, sino que ya es un ministerio de sanidad. Vivimos en medio de un ministerio de sanidad, y podemos traer todos los enfermos, porque el Señor los está sanando. Ese don es para acompañar la proclamación del evangelio, no es para exaltar a una persona. Y es un don que fluyó desde el comienzo, en el apóstol Pedro orando por el cojo, y Juan orando en
en la puerta del templo y él se sanó, y entonces la gente vino y Pedro predicó y 5,000 se convirtieron. Y no solo estaba en manos de los apóstoles. Ananías era un discípulo de Damasco. Cuando oyó al Espíritu Santo que le dijo: ve a la calle tal donde está un hombre llamado Saulo, él está ciego, pero él vio en visión que un hombre llamado Ananías venía, le ponía las manos encima y era sanado. Y él fue hasta ese lugar y le dijo: Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y puso las manos y se sanó Pablo. Se sanó Saulo de Tarso, que es Pablo. O sea, no solamente era de los apóstoles, ahí estaba un discípulo. Esteban, milagros y sanidades a través de ellos. Es para todos nosotros, Jesús lo dijo. Es el tiempo, yo creo que todos lo podemos pedir. Hay un momento en que tú lo necesitas. Hay un momento en que hay una batalla y no tienes al pastor al lado, no tienes cómo comunicarte en la iglesia. Pues bien, levántate con autoridad y pon la mano sobre el enfermo y reprende la enfermedad. Estas señales seguirán a los que creen, dice el Evangelio de Marcos. Palabras de Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, unge mis manos para sanar los enfermos. Pero no para que digan: wow, qué gran hombre. No. Para que tú prediques de Jesús. Dilo conmigo: para predicar de Jesús. El otro don de poder son los milagros. Es diferente a las sanidades. Es algo que no necesita uno explicar. El milagro es un milagro. Un milagro es una multiplicación de pan. Yo no sé si ¿cuántos han leído algún día el libro Como un viento recio? Bueno, sí, el liderazgo, pero como todos se van a capacitar en las escuelas, seguramente que se los van a pedir o les van a contar su historia. Este es el avivamiento que se dio en Indonesia. Y el escritor de ese libro es uno de los avivadores, de los testigos oculares del avivamiento en los años 60 y 70, 1960, 1970 en Indonesia. Mel Tari, él va a ser uno de los conferencistas en el próximo Congreso Mundial del Avivamiento. Y les va a contar cosas maravillosas que pasan y que pasaron allí en ese avivamiento. Un día, porque el Señor los visitó y se repartieron en grupos misioneros predicando, grupos de a 20 por todas esas islas. Y entraron a una isla y el brujo no quería que hablaran de Jesús. Y dijeron: no necesitamos, ¿para qué necesitamos a Jesús? Si nosotros tenemos los demonios que están a nuestro servicio, si necesitamos lluvia, nos mandan lluvia, que nos bendigan nuestros cultivos y ellos lo hacen. No necesitamos a Jesús. Jesús no es más poderoso que ellos. Y ellos dijeron: Jesús es más poderoso, déjenos orar. Y oraron: Señor Jesús, muéstrales que tú eres más poderoso que Satanás. Y de pronto él empieza a llorar, el jefe de toda esa comunidad, y llora y dice: yo quiero conocer a Jesús. Y ellos dicen: ¿por qué está llorando? Dice: porque yo hablo con los demonios, yo los conozco por nombre. Pero vi mientras ustedes oraban que se reunieron todos los demonios y dijeron: vámonos, porque Jesús quiere a toda esta gente. Aleluya. Ahí se convirtió esa comunidad. Decían: llegamos, y ustedes saben, 20 misioneros caminando 30, 40 kilómetros, hambrientos. Llegaban a una casa y decía la señora: pero es que no tengo sino 2 yucas y para hacer 2 tazas de té. Ellos dijeron: pues oremos, que el Dios de la multiplicación es nuestro Dios. Y oraron. Y dice Mel Tari cuenta cómo ella partía la yuca y la ponía en el plato y volvía y salía otra vez entera. Y partía y a cada uno le daban un plato lleno y el otro plato y el otro plato. Igual sucedió con el té.
Ese es el Dios nuestro. Tenían por orden del Señor que predicarle a una población y había una inundación. El río estaba profundo 10 metros. Y alguien sintió en su espíritu, dijo: el Señor me dijo, pasemos, que Él va con nosotros. Y los aldeanos dijeron: pues se van a ahogar. La corriente fuerte y él caminando con el agua hasta las rodillas, caminando. Y cuando llegó a la mitad todos se dieron cuenta y pasó el grupo misionero caminando sobre las aguas. Y uno de los aldeanos quiso hacer lo mismo y por poco se ahoga, tuvieron que rescatarlo. Ese es el Dios nuestro. Milagros, di conmigo, milagros. Cuando Felipe estaba predicando, porque la iglesia era perseguida. La iglesia de Jerusalén fue perseguida, y que Dios nos guarde, porque cuando los persiguieron sí salieron a predicar. Es mejor que empecemos a hablarle a otros de Jesús, porque la persecución es un buen instrumento para que empecemos a hacerlo. Así que salieron predicando por todos lados. Felipe llegó a Samaria y la multitud se agolpaba viendo los milagros, maravillas, paralíticos sanados, los demonios saliendo. Dentro de la lista de milagros está el echar fuera demonios. Esos son milagros. Otros milagros: el apóstol Pedro iba al templo todos los días a la hora de la mañana a orar, y la gente ponía a los enfermos en filas. Está ahí en Hechos capítulo 5. En fila los ponían para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara. Él no podía orar por todos, pero si la sombra pasaba y los tocaba, todos eran sanados. Eso es milagros, es un don que está ahí para pedirlo. El apóstol Pablo en Hechos 19, los pañuelos que él usaba, con los que se limpiaba el sudor de ese Medio Oriente caliente, esos pañuelos los tomaban y se los llevaban a los enfermos y eran sanados y los demonios salían. Aleluya. Esos milagros también los vemos aquí. También enviamos paños ungidos, aceite, milagros vemos todo el tiempo. Al borde de la muerte, Dios devolviéndolos de las UCI. Yo no sé por qué ahora las UCI están llenas, pero siempre que llaman para eso, el Señor se glorifica sanándolos. Hay algo que pasa aquí, y pasó la primera vez hace, no sé, como 20 años, que fue el cambio de diagnóstico. No sé, Dios me guió a orar por una mujer que se cayó, me dijeron se partió la columna. Y el Espíritu me tomó en oración y yo dije: Señor, cambio de diagnóstico. Le hicieron de nuevo la radiografía y estaba perfecta la columna. Desde ahí empezamos a orar: Señor, cambio de diagnóstico. El médico ve los exámenes, los mira y dice: tiene cáncer. Señor, cambio de diagnóstico. Y van a operar y abren y no hay nada, ya está todo sano. Cambio de diagnóstico. Para mí eso es milagros. Órganos nuevos, eso es milagros. Un corazón nuevo cuando estaba destrozado y enfermo. Otro de los dones es el don de fe. Y no es la fe con la que nosotros nos convertimos. Este don del Espíritu Santo lo necesitamos. Nos acompaña en las grandes conquistas. Y aquí hemos tenido grandes conquistas. Y donde parece imposible, pero el Espíritu de Dios está sobre nosotros con esa seguridad de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y cuando estamos ahí, Dios lo hace. Aleluya. Avivamiento al parque. ¿Saben cómo se dio avivamiento al parque? Teníamos las bodegas de allá y una de allá al lado. No teníamos todavía donde estamos nosotros, que eran dos bodegas de un italiano, ni teníamos esta que era de Famisanar, ni la otra que era de la BMW. No, solo teníamos esa L. Y parece que para el congreso no íbamos a caber. Entonces se me ocurrió: vámonos para un lugar más grande, hagamos el congreso en un lugar más grande. Y se nos ocurrió ir al Coliseo. Pero en ese momento una iglesia estaba haciendo las reuniones ahí
y me parecía poco ético entrar en el terreno de otro. No me gusta entrar en el terreno de otro. Dios a cada uno le tiene su territorio. Amén. Así que bueno, entonces vámonos para el estadio de techo. Me acuerdo que era un estadio pequeño y se lo acababan de asignar a un equipo de fútbol. Entonces vámonos para el estadio grande, pero ya era muy grande. Y entonces nos dijeron que sacaron una ley ese mismo mes, que ya no prestarían el estadio para reuniones religiosas, solo deportivas. Entonces nos quedamos sin lugar y solo estaba el Parque Simón Bolívar. Y yo decía, 15,000 personas en un lugar donde caben 500,000 de personas. Se va a ver un fracaso la reunión. Y motivamos, no sé cuántos estuvieron en el primer parque hace 15 años. Bueno, los motivamos, por favor, todos trabajando, invitando. Porque si podemos llevar 30,000 personas, se va a ver un fracaso en un lugar tan grande, pero vamos a hacerlo. Bien, trabajaron todos, el Espíritu nos sostenía, la fe, ahí empieza a obrar el don de fe. Si no, no hubiéramos ido nunca. Nos subimos a esa tarima y cuando quitaron los reflectores de nuestros ojos, estaba lleno el parque. Y fue viernes, sábado y domingo, y el diario nacional El Tiempo decía: 1,000,000 de personas en el Parque Simón Bolívar. Los noticieros más importantes, 1,000,000 de personas. Aleluya. Es con el que Moisés se para frente al Mar Rojo y levanta su vara. Otro dice: ay Señor, algo más fácil. Pero levanta tu vara porque el mar se va a abrir. Nunca antes ni después se había hecho algo igual. Pero estaba operando ese don de fe. Hubo un hombre, no sé si fue el siglo pasado o antepasado, George Mueller, en Inglaterra, que el Señor lo llamó a crear un ministerio con niños huérfanos. Tal vez por las guerras había muchos. Y él recibió primero como 7 niñas y subió el grupo a 15 niñas. Y luego le pidieron que lo hiciera para niños y también la casa para niños. Y empieza ese ministerio a crecer hasta 2,000 niños y 180 profesores a tiempo completo. Nunca pidió un peso. El Señor que le estaba usando de una forma increíble. Dijo: nunca pidas a los hombres y yo te voy a proveer. Eso fue impresionante. Entonces de pronto decían, los visitantes venían y no había nada venían los de la cocina y decían: no hay ni un pan para mañana el desayuno. 2,000 niños, 180 profesores. Él se arrodillaba, los pedía y se acostaba. Dijo: mañana va a estar. A la medianoche Dios despertaba a los tenderos y les hablaba, decía: lleven esos bultos de comida ya a donde está George Mueller. Y le llevaban la comida. A las 7 de la mañana todos los niños estaban desayunando. Mis hermanos, milagros de fe. Sostuvo, era una de las maravillas de ese ministerio. Como hasta los 70 años. Luego salió a predicar al mundo entero. Y él decía: Dios no me llamó a sostener a los huérfanos. Dios me llamó para enseñarle fe a su iglesia. Fe a su iglesia. Necesitamos el don de fe para grandes conquistas. Aleluya. El otro grupo de dones, porque hablamos de dones de inspiración, lenguas, profecía, interpretación de lenguas, dones de poder, sanidades, milagros y fe. Pero el último grupo es el de dones de revelación, el discernimiento de espíritus. Cuando los dones están operando, en vez de apagarlos porque alguien empezó a profetizar en su carne o Satanás lo quiere usar, para eso Dios nos da el don de discernimiento de espíritus. Por eso dicen: pueden profetizar todos uno por uno y los demás juzguen. El discernimiento de espíritus es
descubre precisamente cuando algo es falso, cuando hay una doctrina errada, cuando hay milagros que no son de Dios, porque hay engañadores. El don discernimiento de espíritus es para eso. Pedro descubre el engaño de Ananías. Él había prometido a la iglesia una ofrenda especial, que iba a vender una casa, una propiedad que él tenía, e iba a traer ese dinero para la iglesia, para la obra del Señor. Y cuando iba en el camino con el dinero, le dijo a su esposa: es como mucho, ¿verdad? Llevemos solo la mitad y digamos que en eso vendimos la propiedad. Y cuando llegó allí, Pedro le reprende: porque no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Él pudo, por el discernimiento de espíritu, saber que había un engaño. Pablo iba predicando y cuando estaba predicando, una mujer empezó a gritar delante de ellos a toda la multitud: estos son hombres de Dios que les predican el evangelio de la salvación. Pues yo digo, muy bueno, no hay periódico, no hay revistas, no hay televisión, no hay redes sociales, pero aquí tengo mi pregonera que anuncia que somos hombres de Dios. Pero era un espíritu inmundo de adivinación, hasta que Pablo se cansó y dijo: sal fuera. Y el demonio de adivinación salió. ¿Cómo sabía que era un espíritu de adivinación? Por el Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus. En Hechos, en Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Parece que en este tiempo hay bastantes que se llaman apóstoles y no lo son. Pero cuando dice has probado, esa palabra es examinado por el discernimiento de espíritus. Este no es un apóstol. Se llama apóstol, pero no es un apóstol de Jesucristo. El don discernimiento de espíritu la iglesia lo necesita para mantenerse limpia, para mantenerse libre del engaño de Satanás. Lo necesitamos. Lo necesitamos, y que sigan operando los dones. No tenemos que detenerlos, prohibirlos, solamente juzgarlos. Ahí está ese don para nosotros. La palabra de sabiduría, dice: a este es dado palabra de sabiduría. ¿Recuerdan el capítulo que leímos hace 8 días? Los dones del Espíritu. Palabra de sabiduría. No es una persona sabia, es que él es sabio, él tiene el don de sabiduría. No. Será una persona sabia, inteligente, no sé. Pero eso no tiene nada que ver con el don. Una palabra de sabiduría es un entendimiento sobrenatural, porque es del Espíritu, sobrenatural, del propósito de Dios, de lo que hay en su mente, de sus planes. Hay dos formas de verlo. Yo, por ejemplo, lo veo en la palabra de sabiduría. En un momento de decisión, uno recibe esa seguridad, esa dirección, y no es un consejo sabio, no, sino que entiende toda la comunidad que es Dios el que está dando esa dirección sabia. Pero también tiene que ver con el plan de Dios. Por ejemplo, Faraón tuvo un sueño. Él veía 7 vacas gordas, preciosas, que subían del río, y luego venían detrás de ellas 7 flacas, enjutas, dice, devoraron las vacas fuertes y ni siquiera engordaron. Dios le estaba mostrando lo que iba a hacer, y la interpretación se la dio a José. Y dijo: esas vacas representan 7 años de abundancia que vienen para Egipto. Pero las vacas flacas y enjutas representan 7 años de hambre que devorarán toda la abundancia de los primeros 7 años. Eso es una palabra de sabiduría, es un entendimiento del plan de Dios, de lo que viene. Y necesitamos esto, saber lo que viene. En los días de David, 200 hombres eran entendidos en los tiempos. Necesitamos saber los tiempos, saber movernos en los tiempos.
Nos angustiamos porque los tiempos nos lo dicen, algunos en el horóscopo, porque eso es diabólico. Otros en los medios de comunicación, viene esto, va a pasar esto. Y bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero nosotros sabemos lo que viene por el Espíritu Santo. Además, en tiempos de hambre es el tiempo de la abundancia para la iglesia, para los creyentes. Cuando Dios le dice a Ananías que ore que vaya donde Saulo y le ponga las manos, él decía, pero si este hombre estaba persiguiendo la iglesia. Pero el Señor le revela el plan y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. O sea, ahí Ananías entendió por una palabra de sabiduría que no era solo orar por un hombre para sanidad, sino que ese hombre sería lleno del Espíritu Santo y predicaría el evangelio en el mundo gentil. Ese hombre era Pablo de Tarso, el escritor de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros supimos del llamado que tenemos? Pati y yo estábamos en 3 días de ayuno, y el tercer día de ayuno el Señor me dio a mí Isaías 45 y nos llamaba a desatar lomos de reyes. Pero cuando estaba leyendo el pasaje me dijo, a pastores. Por eso es mi carga el Congreso Mundial. Por eso cuando vamos a los países yo siempre quiero primero ministrar a los pastores, porque es la unción que Él me dio y que le dio a Pati es para esto. Y a Pati le mostró en una visión cómo Colombia era un desierto, pero cómo la gracia de Dios iba sobre nuestras vidas e iba reverdeciendo donde íbamos pasando. Y yo creo que es parte de lo que estamos viendo en este tiempo, esas invitaciones, esa presión de las ciudades. Vengan pastores, ministrenos. Yo creo que Colombia va a reverdecer. Yo creo que Colombia va a ser una nación totalmente para Cristo. Aleluya. Bueno, yo puedo hablarles mucho de este don. Pablo estaba en la embarcación y estaba a punto de naufragar. Ya no había esperanza. Llevaban 21 días sin comer. Y de pronto el Señor le habla, le dice, no temas, porque vas a comparecer ante César, y te he dado todos los que están en este barco. Así que él se paró y dijo, coman tranquilos, que no nos vamos a morir. Eso es una palabra de ciencia. Eso es una palabra de sabiduría. Saber lo que Dios tiene en su plan. Así que a uno se le quitó la angustia. No nos vamos a ahogar. De aquí nos vamos a salvar. Y el barco se destrozó, pero no hubo ninguno que pereciera. Y Pablo pudo ir a Roma a predicar el evangelio. Ahora, la palabra de ciencia o palabra de conocimiento, que es el último don, ya voy a terminar, es el último don de revelación. No es conocimiento. Esta persona ha estudiado mucho, tiene el don de conocimiento. No. Eso es un don natural. Todo el mundo que quiera estudiar lo puede tener. Estamos hablando de una palabra de conocimiento, que Dios deja conocer algo que solamente Él sabe. Te lo revela. Por ejemplo, Eliseo sabía dónde estaba el ejército sirio, dónde había puesto su campamento. Y le decía al rey de Israel, no vayas por allá, porque allá está el campamento sirio. Y él enviaba espías y ahí estaba. Entonces el campamento lo movían para otro lado y el Señor se lo mostraba. Y él le decía, rey de Israel, no vayas allá, porque allá están los sirios. Hasta que el rey de Siria dijo, ¿quién es el traidor? Hay un traidor entre nosotros. Dijeron, no. Es que en Israel hay un profeta y Dios le revela lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Aleluya. Aleluya. Es cuando Jesús le dice a la samaritana, dile a tu marido que venga. Dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso es una palabra de conocimiento. Algo que solo Dios sabe. Saben, un gran líder nacional me llamó un sábado y me dijo que si lo podía atender.
el domingo. Y dije, yo no puedo, yo tengo servicios. Y él también. Pero él insistió tanto que le dije, bueno, entonces entre las dos reuniones yo te atiendo. Pero me pareció muy extraño. Y me quedé orando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanta angustia de él hablar conmigo? Cuando me levanté y venía para la cita con él, el Espíritu vino y me habló, el Espíritu Santo. Me dijo, él viene para decirte que te van a matar, que salgas del país. No le creas, no es verdad. Y me senté y empieza a contarme una historia, que estamos en unos panfletos de la guerrilla y con orden de matarnos. Y él dijo una historia larga, pero yo estaba dentro muy tranquilo porque el Señor me dijo, no temas, es mentira. Eso es una palabra de conocimiento. Así que se requiere hambre desesperada, porque Dios va a equipar su pueblo para servirle. Pero no un pueblo indiferente, uno que tiene hambre, que atiende la palabra del apóstol. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dile, Señor, aviva los dones en mi vida, aviva los dones del Espíritu en el nombre de Jesús. Bien. Aleluya. Presencia sobre mí, tu presencia sobre mí, tu consejo sabio en mí, tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser, alienta hoy mi ser, tu presencia sobre mí. Consejo sabio, en mí. Tu espíritu me guía, tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser. Tu presencia sobre mí, tu presencia sobre mí, tu consejo sabe en mí. Tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser. Alienta hoy mi ser. Tu presencia sobre mí, tu presencia sobre mí, tu consejo sabe en mí. tu espíritu me guía, Tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser. alienta hoy mi ser. Alienta hoy mi ser. Pide al Señor, porque la Biblia dice procurar los dones espirituales. Y ese procurar es pedirlo, es desearlo, es desearlo con todo el corazón y pedirlo. Señor, equípame, necesitamos los dones. Eso no son de los pastores exclusivamente, es de todos nosotros. A veces necesitamos saber lo que solo Dios sabe. Los consejeros, el don de palabra de ciencia la necesitan. Cada uno de nosotros necesita esa palabra de sabiduría, lo que viene, lo que Dios tiene en sus planes. Sanidades, milagros, fe, discernimiento de espíritus. Empieza a pedirlo, empieza a orar, todos orando en lenguas, todos orando, todos pidiéndolo, deseándolo. Clama, dile, Señor, equípanos, equipa a la iglesia con los dones del Espíritu. Equipa las sedes. Necesitamos en las sedes el discernimiento de espíritus. Necesitamos allí la palabra de ciencia y de sabiduría. El don de milagros, de fe. Glorifícate, Señor.
profecía, lenguas, interpretación de lenguas, pídanlos ahora. Milagros, todos pídanlo ahora, pídanlo. Alienta hoy mi ser. Un viento fuerte está soplando ahora. Está soplando el Espíritu del Señor para el que lo está viviendo, el que lo está deseando con todo el corazón. Un viento fuerte está soplando. Alienta hoy mi ser. Viento recio, Señor, viento fuerte. Señor, clamamos en esta noche que avives los dones que has puesto sobre la iglesia, sobre los líderes, Señor, pero sobre la iglesia en general. Avívalos, Señor. Yo te clamo también para que vengan esos dones en aquellos que jamás han fluido, y que, Señor, esto sea un equipamiento para tu iglesia, que sea como ese armamento que necesitamos para la conquista de grandes cosas a las que tú nos estás llamando, Señor. Yo te ruego que seas poniendo ahora estos dones espirituales: sanidad, milagros, fe, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, y, Señor, y todos los demás, milagros y fe, lenguas, profecía, sobre cada uno, Señor, sobre cada uno. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y tú sabes quién quiere servirte de verdad, y no para gloria de un hombre, para gloria suya, sino para tu gloria. Yo te ruego, Espíritu de Dios, tú levanta tus manos. Todo el que quiere recibir estos dones, levante sus manos. Todos los necesitamos. De manera que levanta tus manos y dile: Señor, por favor, bautízame hoy con esos dones. Y si ya los tienes, dile: Señor, dame un denuedo, dame un avivamiento, Señor, sobre esos dones. Renueva esos dones sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Sabes, hay personas que fluyeron en alguna ocasión en los dones, pero o en uno de los dones, pero se ha apagado. Dile: Señor, aviva el fuego, avívalo el fuego. Avívanos, Señor, aviva ese fuego que tú pusiste en cada uno de nosotros, Señor, en el que tenía esos dones. Renuévalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que quiere apagarlo lo atamos y lo echamos fuera. Espíritus de incredulidad se van fuera ahora. Todo espíritu de intimidación se va fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, que vengan esos dones. Recibe en el nombre de Jesús. Recíbelos en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye. Fluye, Espíritu de Dios. Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Él pide la unción, pide la unción. Ahora no creas que es por los años de servicio, porque nosotros apenas nos convertimos y el Señor me daba visiones todo el tiempo, me daba palabras de ciencia. Íbamos a los grupos de oración y el Señor me mostraba cosas tremendas y terribles, y cuando yo las profería, entonces me llamaron falsa profeta, mentirosa, y resulta que después la gente se acercaba y decía: sí, Pati, eso que usted dijo es verdad. O por ejemplo, un día que dije que una mujer se había hecho 3 abortos y el grupo era pequeñito, no éramos más de 10 o 15, ahí es más duro, porque aquí pues bueno, uno suelta la palabra y se distribuye entre miles, pero entre 15. Y entonces el líder que nos estaba llevando dijo: no, eso es un espíritu de falsa profecía. Y yo no lo reprendí, yo le dije: no, yo no siento que eso sea así. Bueno, no le dije, no, se lo dije al Señor. Y al final del servicio vino una mujer y me dijo: yo soy esa persona. Yo me hice esos 3 abortos. Es desde el comienzo, porque la primer grupo de oración que nos fuimos
para orar por una señora. Tenía incrustada la T de cobre, el dispositivo que se usaba hace Sí, siglos. para hacer. Y tú dijiste, lo que ella tiene es esto y esto, y la unción cayó. Ella fue al baño y arrojó la T de cobre y fue sana. O sea, los dones están para todos nosotros, es para todos. Levanten sus manos y comiencen a pedir. Aviva el fuego del don de Dios. Viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Viento fuerte está soplando. Un viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Vamos, pídelo. Viento fuerte está soplando. Un viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Hoy comencé con un equipo, con el coro y algunos de intercesión, la intercesión de guerra. A los que estuvieron conmigo, quiero que levanten sus manos y que el Señor les dé ese discernimiento de espíritus, que les dé palabra, que les dé profecía, que les deje ver esos espíritus inmundos. Que vamos a tener tiempos de guerra espiritual. Gracias, Jesús. Pidan esos dones, pidan. Oren si quieren en lenguas mientras estamos adorando. Viento fuerte está soplando. Vienen tiempos de sueños y visiones. El Señor lo profetizó en los postreros días, dice el Señor. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes visiones. Y también derramaré sobre mis siervos en aquellos días el Espíritu de Dios, y ellos profetizarán. Recíbelo, recíbelo, porque estos son estos postreros días. Recibe ahora, recibe en el nombre de Jesús. Viento fuerte. Es una advertencia, y es que también tenemos que juzgar la persona que nos está profetizando. No dejes que cualquiera te imponga las manos a la ligera. Claro, si viene el ministerio, pues somos personas que nos hemos preparado, a las que Dios nos usa y tenemos esa autoridad. A mí el domingo me salió una mujer que parece que es del coro. Me dijo, pastora, yo soy profeta y vengo a profetizarle, y me fue a poner la mano y le dije, cuidadito. Yo no siento que usted me tenga que dar a mí una palabra. Yo creo que a mí una palabra me la da una persona que esté en la misma autoridad que yo tengo o mayor. No, y una profeta es alguien que es reconocido por la comunidad como profeta, no que alguien se venga, yo soy profeta, o alguien que dice que soy apóstol. Y a imponerme Mucha las gente manos. se llama apóstoles, pero un apostolado se ve el fruto de un apostolado, cómo la obra se extiende y se hace grande y se aviva, se alcanza nuevos territorios. Así que bueno, esos son ministerios. Así que bueno, sigamos pidiendo dones del Espíritu, el discernimiento de espíritus que tú dijiste. Dones espirituales, Señor. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, Señor. Fe, porque este es un tremendo don del Espíritu Santo. No es la fe como para salvación, que es tremendo también, pero es una fe sobrenatural que te empuja, te impele el Espíritu a hacer cosas que para todo el mundo son absurdas, pero que el Señor nos ha mandado. Entonces recibamos ese espíritu de fe, tomemos ese espíritu de fe. Esa fe es el don de fe. Amén. Bueno, Señor, ese don de fe. Pídelo ahora, tu presencia sobre mí, Tu presencia sobre mí, tu consejo sabio en mí, tu consejo sabio en mí, tu espíritu me guía, tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser. tu presencia sobre mí. Tu presencia sobre mí,
sabe en mí. Tu espíritu me guía. Tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser. Tu presencia sobre mí. Tu consejo sabio en mí. Tu espíritu me guía. Tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser. Alienta hoy mi ser. Dale ese aplauso al Señor.